¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, les habla Dilmer Valecillos y muchísimas gracias a todos por suscribirse y por unirse al canal también. Y estoy bien emocionado hoy porque les voy a hablar sobre un tema que para mí es muy pero muy importante para los creadores de videojuegos, para los creadores de aplicaciones en general. Y es un tema que me ha ayudado mucho a través de los años, que he estado creando muchos juegos, juegos que me han ido bien, juegos que me han ido mal. Pero una de las preguntas que siempre me hacen es, Dilmer, ¿cómo haces para no tirar la toalla, para trabajar en un juego y terminarlo? Para empezar un juego, terminar ese juego, empezar otro juego, terminar ese juego y seguir persistiendo en lo que viene siendo nuestra pasión, que es de crear videojuegos. Entonces cuando me preguntan eso siempre digo, bueno, debemos ser pacientes y debemos ser consistentes. Entonces muchas veces le digo eso a las personas, pero las personas aunque alguien lo escuche y no lo haya practicado, no es algo que puedes volver a la práctica si no escuchas la experiencia de otras personas. Y mi experiencia es lo que quiero contarles en este video. Como muchos de ustedes saben, he estado haciendo muchos juegos. Empecé haciendo juegos muy grandes, juegos pequeños. Y una de las cosas conclusiones que tengo de todos esos proyectos y por qué pienso que me fue muy bien en todos los proyectos, porque pienso que terminé todos esos proyectos bien, fue en la parte de que tuve mucha paciencia. Y la paciencia no es algo que la tuve desde un principio, porque como muchos de ustedes empecé en el juego, empecé en el motor de juego, agregaba cambios y todos los días lo estaba haciendo. Entonces pasaban las semanas, volvía al juego, entonces siempre pensaba, oye, ¿cuándo voy a terminar el juego? Esto está bien muy complicado, es demasiado trabajo. Entonces muchas veces me deprimía, no me sentía emocionado. Entonces pasó el tiempo, tuve más las experiencias con algunos proyectos y me puse a pensar cómo podría mantenerme motivado con proyectos y a la misma vez ser paciente, porque la paciencia y la perseverancia es algo que es muy importante en todo lo que están haciendo, principalmente la gente que está empezando ahorita, que no tiene mucha experiencia creando o trabajando en proyectos y manejando proyectos. Entonces, ¿por qué debemos ser pacientes y cómo podemos mejorar nuestras habilidades de trabajar en proyectos? Y una de las cosas que he estado haciendo es tratar de siempre pensar cuando empiezo en un proyecto es cómo puedo dividir el proyecto en partes pequeñas para poder motivarme y ver cambios grandes en poco tiempo. Entonces eso es algo que he estado haciendo, por lo menos en el juego que estoy trabajando ahora, que es de un juego de demolición. Estamos demoliendo edificios, ese es como decir, la meta del juego. Y lo estoy haciendo en realidad aumentada, o sea que vamos a tener una estructura que creamos y tenemos que colocar bombas en la estructura, o tenemos un tractor que va a destruir algunas de las estructuras. Entonces hay muchas mecánicas y muchas cosas que hay que pensar para desarrollar este juego. No solamente el juego va a estar disponible para los teléfonos de versión no realidad aumentada, pero también va a estar disponible en realidad aumentada. Entonces hay muchas cosas y muchas diferencias en la parte de cómo voy a ofrecer la experiencia a los jugadores. Entonces cuando me pongo a pensar si nunca había creado un juego, por ejemplo, y empiezo a crear un juego y no tengo la experiencia necesaria para hacerlo, me voy a sentir como que estresado, porque hay demasiadas tareas que hay que hacer. Entonces, si empiezo a trabajar en el juego sin tener un rumbo o sin tener una lista de tareas, voy a hacer cambios, no voy a saber bien cómo va a ser la estrategia. Una vez que más o menos tenga parte del juego, la parte de arte, la parte de audio, la parte de música, la parte de programación, son muchísimas partes. Entonces es muy fácil pensar que el juego es muy difícil y tirar la toalla porque hay demasiadas cosas que tenemos que hacer. Sobre todo cuando tenemos la parte tenemos nuestra familia, tenemos nuestras carreras, nuestras compañías. Entonces, ¿cómo ser paciente cuando la vida nos pone tantos retos? Y eso es uno de los temas que siempre a mí me emocionan, porque es algo que no he aprendido de un día para otro, es algo que he estado aprendiendo a través de los años. Y la parte más fácil o lo que he aprendido de ese proceso es que siempre que tenemos una tarea muy grande o tenemos un proyecto muy grande, dividirlos en tareas muy pequeñas. Y
¿Por qué funciona dividirlo en tareas muy pequeñas? Funciona, por lo menos para mí, funciona cuando tengo demasiadas cosas que hacer, cuando digo que voy a tener un menú, voy a tener la parte de realidad aumentada, voy a crear un nivel este otro día, otro nivel otro día. Entonces, si volvemos esas tareas grandes o esos proyectos grandes en tareas pequeñas, se nos va a hacer más fácil terminar el proyecto. Y se nos va a hacer más fácil terminar el proyecto. ¿Por qué? Porque por lo menos hoy día no tuve mucho tiempo para trabajar en el proyecto. Entonces puedo decir que voy a trabajar en una tarea pequeña, una tarea que me tarde de 1 a 2 horas. El día de mañana me despierto, trabajo en otra tarea pequeña, pasan los días en otra tarea pequeña. Entonces, a pasar del tiempo, vamos viendo que vamos agregando tareas, vamos terminando tareas. Y eso es una de las partes más importantes para mí. Y al pasar de las semanas, por lo menos pasa 1 semana, 2 semanas, lo que hago para ver los cambios visualmente, porque yo soy una persona que trabaja y es muy visual, lo que hago es tomo una imagen de cómo se ve el juego, por lo menos hoy. En 2 semanas le tomo otra foto al juego de cómo se ve después de 2 semanas de trabajo. Y es impresionante como en 2 semanas cambios pequeños impactan al progreso del juego. Entonces, ¿por qué eso me ayuda a ser más paciente? ¿Por qué? Porque estoy viendo cambios cada día que estoy agregándole tareas y estoy terminando tareas en el proyecto. Entonces, cuando se sientan, como decir, estresados porque el proyecto es muy grande, hagan eso, traten de agregar tareas y terminar tareas muy pequeñas y hacerlo todos los días, porque tenemos que ser consistentes. Cuando pienso en los proyectos que no pude terminar, que fueron proyectos que empecé hace como 6 años, una de las cosas que por lo que no lo pude terminar es porque no era paciente. Pensaba que después de 1 semana iba a tener el juego casi terminado, o iba a tener parte del juego bien organizado, y no era así porque no tenía la experiencia. Tenía que empezar con un juego más simple y empecé con un juego que era muy complicado. Entonces, eso es lo que quiero que piensen y que tengan siempre presente. Es empezar haciendo tareas que son pequeñas o empezar proyectos que son muy pequeños antes de empezar algo que es muy complicado, porque la paciencia es algo que vamos a ir mejorando a través de cada proyecto que estemos trabajando. Una de las cosas más importantes que yo he hecho y que pienso que los puede ayudar muchísimo es trabajar en proyectos pequeños, por lo menos 3 meses un proyecto, luego otro proyecto 3 meses más, otro proyecto 3 meses más. Eso es muy importante hacerlo, porque cada proyecto que terminen le va a dar la experiencia para terminar el siguiente proyecto. No solo eso, pero van a ver que por cada proyecto que terminen, las mejoras y las experiencias que tengan en ese proyecto van a mejorar en el siguiente proyecto. Y eso es algo que yo he visto al pasar de los proyectos y de la experiencia que tengo, es que en cada proyecto mejoro, en cada proyecto los juegos son mucho mejor. Entonces, bueno, eso es lo que les quería decir en este video. Si tienen alguna pregunta al respecto, déjenme saber por los comentarios. No se les olvide compartir el video y suscribirse al canal. Muchísimas gracias.